¿Qué son los multiplexores? Los multiplexores son unos componentes en electrónica digital que nos permiten seleccionar un canal y dejar pasar ese canal a una salida. Recapitulando, S en este caso es el selector y tenemos también a nuestros datos de entrada D sub 0 y D sub 1. Y dependiendo de qué valor coloque yo en S, pues voy a tener mi respectiva salida. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, que es S igual a 0, entonces dejo pasar de 0. Por lo contrario, si yo tuviera que S es igual a 1, entonces voy a dejar pasar D sub 1. Esa es la forma en la que estos funcionan. Aquí arriba pueden observar el mapa de Carnot de esa misma tabla de verdad, que incluso tenemos más arriba en la presentación. Aquí está la tabla de verdad. Entonces, pues a partir de esta tabla de verdad, construimos este mapa de Carnot, por lo que podemos observar que tenemos este círculo, que sería nuestro primer círculo, donde no cambia D sub 0. Mucho cuidado con la notación. Este es un bus. Entonces, por ser un bus, tienen que recordar que el primer bit va a ser D sub 1 y el segundo bit va a ser D sub 0. Entonces, en este caso, D sub 1 cambia aquí y aquí. Entonces, ese no lo coloco y solo me queda D sub 0. Por eso aquí está D sub 0. Y por el otro lado, o en el otro círculo, mejor dicho, bueno, y está S negado porque pues S0 no cambia en este círculo. Y luego tenemos aquí que D sub 1 se queda, pero D sub 0 cambia y S se queda en 1. Así que por eso tenemos D sub 1 S. Y esa es nuestra ecuación. Y a partir de eso, pues podemos construir con un único OR, que está aquí abajo, y pues nuestros dos ANDs, que este sería el primer AND que tenemos acá. Esta parte de aquí es este, y esta parte de aquí es este de aquí, ¿sí? Y la señal de S negado pues viene a partir de este NOT. Así que esta es la implementación sencilla de un multiplexor. En Verilog funciona de la siguiente forma. Aquí pueden notar el módulo tiene el nombre mux-2x1. No puedo ponerle dos puntos, así que es un mux 2 por 1 o 2 a 1. Por eso pusimos la X. Y noten que esta es una notación, valga la redundancia, un poquito diferente. Aquí tenemos todos los puertos declarados, mas no hemos indicado cuál es input y cuál es output. Se puede hacer de esta forma o se puede hacer como lo hemos trabajado antes, que se define explícitamente cuál es input y cuál es output. Entonces por eso aquí dice que esto es otra manera de declarar los puertos. Y aquí están mis puertos. Ya estoy declarando que Y es el output, D0 y D1 y S son los inputs. Entonces pues, es otra notación únicamente. Luego tenemos un único assign y este assign usa un símbolo nuevo, que es este símbolo que es un signo de interrogación. Ese símbolo se llama en términos generales en programación, es un if, ¿sí? Pero el nombre completo es shorthand if. Shorthand es una forma de decir abreviado. No es, la traducción no es exactamente abreviado, pero en este caso en particular es una forma de hacer un if. ¿Y cómo funciona este if? Pues no es muy complicado. Vamos a poner azul. Básicamente lo que estamos comprobando o verificando es lo que está justo antes del signo de interrogación. Así que la pregunta es, ¿qué es S? Y las respuestas son, si S es verdadero, usamos la primera. Si S es falso, usamos lo que está después de los dos puntos. ¿Ok? Entonces, básicamente es el código que está aquí como comentario. Si S es igual a 1, entonces Y va a ser igual a D1. Si no, Y es igual a D0.
Otra forma de escribirlo sería como poner y igual a, para, no otra forma para escribirlo que sea legible para Verilog, pero para que quede un poquito más claro. Básicamente es if s igual a 1. ¿Sí? Entonces, si esto sí se cumple, agarramos lo que sea que está acá. Y si no se cumple, agarramos lo que sea que está después de los dos puntos. ¿Ok? Entonces, recuerden, muy importante porque este símbolo va a seguir apareciendo. La primera parte es la condición. Y luego tenemos los dos resultados que pueden ser, si la condición es verdadera, tenemos lo primero, lo que esté antes del dos puntos. Si la condición es falsa, usamos lo que esté después de los dos puntos, que describe muy bien cómo funciona el multiplexor. If S igual a 0, entonces Y igual a D0. Else if S igual a 1, entonces Y igual a D1. Es exactamente lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces esa es la forma de hacer un multiplexor con, ¿cómo se llama esto? Con su mapa de Carnot, con su circuito integrado o sus compuertas lógicas y cómo trabajarlo en Verilog. Obviamente también podrían hacer un multiplexor implementando las diferentes compuertas, ¿verdad? Y hacerlo a gate level, a nivel de compuertas. Eso también es válido. Luego podemos construir un MUX 4.1, que sería este. Recuerden siempre que esta notación es una notación de un bus. Y esta notación de aquí quiere decir que tengo S sub 1, S sub 0. O sea que son 2 bits. Se lo vamos a dejar aquí escrito. Esto es lo mismo que poner S sub 1, S sub 0. O sea, son 2 bits diferentes. Y pues este es el símbolo para un esquemático, para un MUX 4.1. Y podemos nosotros construir un MUX 4.1 a partir de 3 multiplexores 2.1. Eso quiere decir que en programación yo podría utilizar el módulo que se llama MUX 2.1 para luego instanciarlo 2 veces dentro de un módulo que se llame MUX 4.1 y pues así tener un multiplexor 4.1 sin ningún problema. La alternativa es hacer la lógica completa del MUX 4.1. Ahora, este esquemático de aquí que está a la derecha no lo vamos a hacer con un mapa de Carnot porque tenemos 6 entradas. Como tenemos 6 entradas, pues se vuelve un poquito más complicado de hacer el mapa de Carnot. Sí se puede, más no es necesario que lo aprendamos en este momento. Sin embargo, la lógica de esto pues está implementada en algo que se llama two-level logic. Este es el nivel 1. ¿Sí? Las compuertas AND son el nivel 1 y las compuertas OR son el nivel 2. O la compuerta OR es el nivel 2. Entonces, básicamente la combinación de cada uno de estos ANDs que están acá, todos estos ANDs básicamente es la combinación entre las señales de control y el valor del dato de entrada para dejar pasar a Y. Por ejemplo, en este primero, este es para D sub 0. Entonces, ¿en qué caso Y tiene que ser igual a D sub 0? Para que esto se cumpla, S tiene que ser igual a, S1 tiene que ser igual a 0 y S0 tiene que ser igual a 0 también. Entonces, si nosotros seguimos el rastro de estas compuertas, podemos ver que aquí tenemos, en esta señal tenemos D0. En esta otra señal tenemos a S1 negado y en esta otra señal tenemos a S0 negado. Eso quiere decir que este AND va a tener un 1 en esta entrada y un 1 en esta entrada solo cuando estos dos sean ceros, o sea, cuando las S sean ceros. Y pues después de eso ya depende de D sub 0. Si D sub 0 es 0, entonces Y va a ser 0. Si D sub 0 es 1, entonces Y va a ser 1.
¿Por qué? Porque todas estas van a estar apagadas por las combinaciones de S sub 1 y S sub 0. Si estos dos están en 0, como indicamos aquí arriba, los tres ANDs están apagados y solo el de arriba dependerá de D sub 0. En programación en Verilog, pues aquí ya pusimos la programación como lo hemos hecho anteriormente, explícitamente cuáles son inputs y cuáles son outputs. Sí se puede poner múltiples veces la palabra input, pero yo les recomendaría mejor solo colocarlo una vez. Aquí tal vez hubiera sido mejor poner S sub 0 acá, S sub 1 acá y ahorrarnos esta línea. Y luego viene esta línea, este assign que se mira complicado, pero no lo es. Este assign son ifs anidados. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es S sub 1? Toda esta parte de acá sucede si S sub 1 es igual a 1. Y toda esta parte de acá sucede if S sub 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues ya esta es nuestra primera pregunta. ¿Será S sub 1 1? Y si sí es cierto eso, entonces pasamos a evaluar lo que está aquí adentro. Y esto que está aquí adentro es básicamente if S sub 0 es igual a 1, entonces vamos a devolver o vamos a asignarle a Y D sub 3. Else Y va a ser D sub 2. Eso quiere decir que si, ¿cómo llegamos a que Y sea igual a D sub 2? Necesitamos que S sub 1 esté encendido para poder caer en este bloque de acá. Y también necesitamos que S sub 0 esté apagado para caer explícitamente en esta respuesta. Y S sub 1, 1, S sub 0, 0. Si los ponemos los dos bits uno a la par del otro, son 1, 0 en binario, que quiere decir 2 en decimal. Entonces de ahí viene la lógica de este multiplexor 4-1. Luego, podemos usar estos multiplexores para implementar soluciones. Por ejemplo, los multiplexores se pueden usar como algo que se llama una lookup table. Y estas lookup tables son una tabla de búsqueda, que esa sería la traducción. Pero básicamente lo que hacemos es implementar la tabla de verdad utilizando el MUX y cables que vayan conectados a un 1 o a un 0 lógico. ¿Sí? Entonces, veamos el ejemplo de la derecha y luego vemos la implementación en Verilog. En el ejemplo de la derecha tenemos esta tabla de verdad que representa Y igual a A and B. El único caso donde Y es igual a 1 es cuando A es 1 y B es 1. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este símbolo, con este multiplexor? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar conectados a GND, el simbolito del triángulo, este es GND, ¿sí? Este es ground. Y vamos a conectar estas tres opciones primeras a ground, que corresponden a estas tres opciones. Entonces, cuando A sea 0, y cuando B sea 0, vamos a dejar pasar la opción 0, 0 a Y. Y en este caso la opción 0, 0 tiene conectado ground, por lo tanto Y es igual a 0 cuando A es igual a 0 y B es igual a 0. O sea, estamos implementando esta fila. Cuando A sea igual a 0 y B sea igual a 1, vamos a dejar pasar la siguiente fila. Y esta siguiente fila es la que corresponde acá. Y cuando A sea 1, B sea 0, vamos a dejar pasar la tercera fila, que también tiene que ser 0. Y por eso estas tres están conectadas a ground aquí abajo. Y por último, cuando A sea 1 y B sea 1, en ese caso en particular, sí tiene que ser un 1. Y por eso aquí está conectado a VDD. ¿Sí? Entonces dejamos pasar dejamos pasar VDD hacia Y. Y ahí es como implementamos básicamente mi tabla de verdad completa utilizando pues un multiplexor y las conexiones a voltaje y tierra. Así directo. ¿Cómo lo hacemos en Verilog?
Asumiendo que nosotros estamos utilizando este módulo, ¿sí? Como MUX 4x1 o 4.1, y vamos a instanciarlo una vez. Entonces, a la señal que se llama, al puerto, perdón, que se llama D0, le vamos a instanciar o conectar esta notación. Y esta es una notación nueva, ¿sí? Esta es una notación en Verilog con la cual nosotros podemos determinar o podemos ser explícitos con números binarios. En vez de solo colocar 1 o 0, podemos colocar ahora múltiples bits. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo que el número 1 me dice la cantidad de bits que voy a usar. La letra B me indica que voy a escribir las cosas en binario. Y el número 0 me dice el valor como tal. Entonces, esto se lee como un bit con valor 0. ¿Sí? El 1 apóstrofe B0. Luego, si yo tengo esto de aquí abajo, quiere decir que tengo 4 bits. B quiere decir que son binarios. Y el 101 quiere decir que el valor es 101. Entonces, mi primer bit, como no lo dejé explícito, automáticamente se vuelve 0. Y el resto es 101 tal cual lo tengo descrito acá. Hay otras notaciones que existen en Verilog. Vamos a ponerlas por aquí. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 8 apóstrofe H y luego AF. Eso quiere decir que yo voy a tener 8 bits, los voy a escribir en hexadecimal y el valor es AF. ¿Cómo se miraría en binario? En binario se miraría de esta forma. Tendría yo primero la A, que sería 1010, porque es el 10. Y luego la F, 1111. Y este es en binario. Entonces, básicamente aquí tengo yo la A. Y en el segundo nibble tengo yo la F. ¿De acuerdo? Y tengo 8 bits en total. También se puede poner en decimal. Esa es otra alternativa. Entonces yo podría poner, por ejemplo, no sé, 6 apóstrofe D y luego pongamos 7. ¿Cómo se va a ver esto en binario? Pues van a ser 6 bits por el 6. Los estoy escribiendo en decimal y debe representar el número 7. Entonces, para representar el número 7 es 111 hasta el final. Y como son 6 bits en total, pues tendría 4, 5, 6. Los demás llenos de ceros. Esas son diferentes notaciones en Verilog. Luego, podemos hacer una implementación más grande. Este ejercicio lo resolveré en el siguiente video.